Muy bien, muy bien. Good morning, America. Bueno, bien, ahora estoy aquí con mi chamarra. Tratemos de hablar de temas más positivos. Voy a tratar de utilizar esta sección como parte de mis videos de comentarios promocionales de Leonardo Online. Haré algunas interesantes reseñas sobre algunos de las últimas líneas de tiempo que hemos experimentado en la historia, especialmente de los últimos siglos. Como ustedes recordarán, en la historia ha sido separada en varios periodos históricos. Uno de ellos y los más notorios, por ejemplo, son la Era Antigua, la Era de los Imperios, la Edad Media, posiblemente una de las más apasionantes de muchas de las personas. Ahora, el Renacimiento. Y después hay una parte que es como intermedia en el Renacimiento, esa hermosa época de los floretes, de los de esgrima, la era, de hecho, literalmente podríamos decir la era de los imperios del esgrima, o la era del periodo del esgrima. Y después pasamos a esa otra época maravillosa, de restauraciones, aunque lamentablemente de solamente élites cerradas, privilegiadas, en donde casi no existía sociedad media, puede decirse que no existía, y los pobres estaban viviendo una lipidia, pero que tiene sus grandes logros, como por ejemplo una época de una epifanía científica, la edad de la restauración, de seguro han oído de eso, hay una película que se llama así. Y después está el romanticismo, esa hermosa época en la que estuvo Simón Bolívar, el libertador de América, el comienzo de los 1800, Beethoven, y después vamos avanzando y llegamos a otro periodo histórico a partir de 1830, que es posiblemente es una de mis eras favoritas, que más me apasiona. La denominaron, podemos decir que la denominamos la era civilizada. ¿Por qué? Porque la civilización llegó a su cumbre en esa época. Fue una época de logros históricos preciosos. Estamos hablando de una época importante, una epifanía tecnológica del ser humano, en donde el hombre universal realmente triunfó. El hombre universal empezó a tener participación, empezó a surgir realmente la sociedad media, empezó a existir la oportunidad de progreso para el hombre común. Eso no existía en el siglo XVIII, no se engañen, era solo una élite de niños ricos bien maquillados que querían decir, hola, aquí estoy, y por eso se ven desde aquí, en esas pinturas y esas cosas que ellos hacen. Ok, la cosa aquí es diferente. El siglo XIX fue una era de hombre universal, la era civilizada. Entre 1830 y 1903, 1904, fue posiblemente una de las épocas más grandiosas del género humano. Ahora, el comienzo del siglo, cuando empezó el cine, cuando empezaron las máquinas, y esa obsesiva y curiosa pero enfermiza obsesión por la tecnología y el hombre que estaba obcecado con la era tecnológica. A esa le llamamos la era vanguardista porque el hombre estuvo a la vanguardia tecnológica, pero también de sus experimentos y de su gula por lo nuevo y por lo obcecado y lo exagerado de lo novedoso, lo tecnológico, de andar obsesionado con lo que era con la novedad, con la tecnología, eso y con la gula de los recursos fue lo que provocó exactamente un déficit terrible, y todos también recordamos la Primera Guerra Mundial y lo que le pasó al mundo, que casi se destruye. El hombre vio de la manera más fea el lado nefasto de haber utilizado la tecnología con las armas de destrucción masiva. Fue algo que lamentó por siempre. Europa se devastó, y como si fuera poco, la herencia de la gula de los ricos, que fueron las recesiones y las depresiones. Y entonces
Aún a pesar de eso, los grandes comediantes como Charlotte Chaplin estuvieron tratando de mantener las masas eh, en alto, y luego en ese periodo posterior que fue la Belle Époque, los 20, donde Harold Lloyd se columpiaba en sus en sus edificios, en sus capiteles, en sus relojes, con su sombrero de pita, sus anteojos, su lacito. Eh, Él fue el hito y el símbolo de esa época. Y después llegaba lo que yo mismo llamo la era organizada, y que también tiendo a colocar como lo que llamaremos el cuadracenio del siglo XX. Ya el 1920 y pico, esa parte en donde está en su apogeo la Gran Depresión, que es como un reflejo de cuando estuvo la Revolución Industrial del siglo XIX y los problemas que provocó la Gran Depresión, pero que fue siendo superada al comienzo de los años 30. Pero con todo ello se enfrenta a las recesiones y las recesiones de preguerra. Apasionante época, ¿verdad? Los años del cuadracenio del siglo XX son los que en muchos sentidos empezaron una era de un hombre universal, versatilizado, que buscó la libertad y la igualdad de todos los hombres, y que ese ideal se había logrado en una breve epifanía en Estados Unidos. Eh, Uno de los ideales históricos que muchas veces emuló en esa forma violenta, eh, esa imagen de liberación que ellos generaron como parte de sus imágenes en las protestas sindicales, un símbolo político que se convirtió en el símbolo de esa era, el gángster, este legendario criminal inatrapable de leyenda, se convirtió en el símbolo de esa era del paradigma del siglo XX. Ahora, secundariamente también el tremendo hecho de la Segunda Guerra Mundial, y luego las grandes administraciones, el ascenso de Estados Unidos al poder después de que Europa quedó definitivamente devastada en los eventos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos asciende al poder, y entonces ahí empieza la era de Estados Unidos. El mismo imperio inglés empieza a perder a la India y otros lugares que tenía bajo su control. Entonces Estados Unidos se convierte el siglo de Estados Unidos en siglo XX, y entonces vemos esa belleza del cuadracenio del siglo XX, la más importante era del siglo XX, ¿verdad? 1927, incluyendo los 30, 40, 50, hasta el año 67, 68. Eso es lo que tomamos como el cuadracenio del siglo XX, cerca de 40, 40 y tantos años, ¿ok? La era organizada, como le llamamos, porque hubo orden, hubo raciocinio, muchos de los ideales del hombre se estaban emulando y se lograron. Así como el siglo XIX y la era civilizada cierra en el siglo XIX con el hombre volando, el cuadracenio del siglo XX cierra su historia con el hombre llegando al espacio y el ideal del hombre llegando a la luna. Muy bien. Lo siguiente ya es lo que yo llamo la verdadera era moderna, 1969 para acá. Ahora hay mucho revolución, Woodstock al disco y toda esa época de los 70s. Muy bien, eso es lo que yo llamo el comienzo del siglo XX, pero también están los 80s, la revolución punk, el eléctrico, la revolución electrónica, los transbordadores espaciales, las mejores caricaturas que existían en la televisión y muchas de las mejores series que hemos visto. Muy bien, eso fueron los 80s, los 90s y bueno, los intentonas de haber logrado tratar de reproducir algo de los 80s y que todo se fue al suelo, ese vaho que era como ver secarse la pintura o ver caer la melaza. Lamentablemente los 90s no nos dejaron tan buen sabor de boca como los 80s, pero muchos ideales se lucharon en esa época y hay que tomar en cuenta una serie de cosas que pasaron en esa época. Y después de los 90, cuando termina el siglo XX, llegamos a la década 1-21 y aceptémoslo, ya no estamos en la era moderna. Mucha gente sigue diciendo, estamos en tiempos modernos. Y yo les voy a decir la verdad,
La era moderna terminó en 1999. Empezó en 1969 y terminó en 1999. Eso ya no existe. Estamos en una especie de era posmoderna, la era del nuevo milenio. La década 1-21 fue muchísimo mejor que los 90. Con todo, y el 911, la humanidad tuvo grandes avances importantes logros. Hay que ser muy sincero, se lograron cosas buenas en esa década. Tratemos de ser lógicos. De hecho, la década 1-21 es la más parecida a los 80. Aceptémoslo. Fue la época en la que estuvieron los darks y luego llegaron los emos. Y usted dirá, ¿qué tiene eso? Bueno, eran subculturas y subgéneros mucho más versátiles y lograron muchas cosas que los punks persiguieron pero que no estaban logrando. Aunque yo admiro mucho la subcultura del punk y la subcultura dark y la subcultura emo y esas subculturas, o sea, mejor dicho, subcultura llamarle los emos en realidad aún no han llegado a eso, son un subgénero. Pero el hecho es que estas personas trataron de perseguir importantes ideales, ¿ok? Fueron más allá que otras subculturas que no llegaron a dar tan buena impresión que en este momento no tengo ganas de hablar de eso. Ok, estamos en una era posmoderna, ya no estamos en la era moderna. Tenemos que admitir que el siglo XX ya quedó atrás, y todo lo que había con él también. Pero tenemos que progresar, tenemos que seguir. Ahora pasamos de la década 1-21 a la década 2-21. Nuestro deber es hacer que la segunda mitad de la década 2-21 de algo digno de qué hablar en historia. La década 1-21 emuló y logró muchos de los ideales que perseguimos al inicio de los 90, en lo que en la época de mi juventud fue la reestructuración cultural. Y esa liberación de la segunda mitad de los 90, que yo les aseguro fue algo como sobrenatural, porque en esa época en la que nosotros empezamos a libertarnos de muchos imperios de esclavitud, fue exactamente en lo que empezaron a caer realmente imperios de esclavitud. Es algo complejo. Ustedes recordarán cuando se cayó el comunismo, el apartheid, todas esas cosas. De alguna manera, desde aquí, de donde estamos y muchos lugares del mundo, esa revolución poderosa empezó. Pero nosotros tenemos que juzgar a través de la historia lo que hicimos. Ahora, mucha de los ideales de la belleza que se logró en la década 1-21, algunos de los ideales que se lograron también son producto justamente de los esfuerzos que se hicieron en la última parte de los 90. Pero la verdad es que es la década 1-21 la mejor lograda de estas décadas de los 80 para acá. Tratemos de hacer que la década 2-21 nos deje un mejor sabor de boca, aunque nosotros ya pasamos a otro plano de vida, y que para cuando lleguemos a los 2-20, porque no se van a llamar los años 20, ya existieron los años 20, cuando hablen de los años 20 y los años 30, van a hablar de los años 20 y los años 30 del siglo XX, de aquí a 300 años, 400 años, los años 20 y los años 30 siempre serán del siglo XX. Cuando hablen de este siglo, cuando lleguen la década de los 2020, será la década 220. Y cuando llegamos a los años 2030, será la década 230. Y no se haga idea de que van a llamarla ni 20 ni 30, van a ser 220, 230. Porque ya existieron y solo hay unos años 30, solo existieron unos años 30, solo existieron unos años 20 y están en el siglo XX. Estos se van a llamar los 220 y los 230, ¿me comprende? Así como ya tenemos canalizado que estos dos periodos ya bien separados, la década 1-21 y la década 2-21, son dos periodos históricos ya muy comprobados. No se les llama simplemente 2000, no sea polo, se les llama 2-21 y 1-21, para que entienda. Bueno, traté de explicar estas cosas para que tenga cierta orientación. La próxima vez, si usted es locutor o está hablando en algún documental, trate de recordar esto para que no se le olvide. Traten de utilizar esto en algunas clases de cronistas o de separación de tiempo, porque esto les va a servir de mucho. Traten de recordar lo que les dejé aquí, porque realmente les va a ayudar mucho para separar algunas cuestiones de periodos históricos. Muy bien, los veo hasta la próxima. Y les habló desde Leonardo Online.